Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Pete Bay. Bay es el que muere, basados en el libro. Sé que es mucho peor de lo que pensaba, pero no importa cuántas veces intente mirarlo, la verdad es que es así. ¿Esto significa que tendremos hijos? Charlie preguntó en voz baja. En su corazón, realmente creía que Jeff respondiera que no, pero en realidad se sintió decepcionado cuando la otra persona simplemente asintió con una expresión avergonzada. ¿Por qué? ¿Por qué es eso, Jeff? Se podría pensar que tener hijos es malo, pero en realidad es peor que eso. Si estás mintiendo porque quieres que lleve a cabo ese plan, realmente me voy a enojar contigo, Jeff. Esto no es una broma, Charlie. Charlie se estremeció un poco cuando Jeff golpeó la mesa y le gritó porque nunca antes había hecho eso. Tenía los ojos rojos y jadeaba como si le entrara pánico por lo que estaba pasando por su propia cabeza. Charlie tuvo que extender rápidamente la mano y tomar la mano del menor y asintió ligeramente, como si le dijera que se calmara. Escuchó atentamente. Entiendo, cálmate. No lo entiendes, Charlie. ¿Crees que bromearía así sobre la vida y la muerte? Jeff parecía tan incómodo que le temblaban las manitas, y eso hizo que Charlie se convenciera aún más de que esto no era una broma. Lo que Jeff vio debe haber sido enorme para hacer que alguien a quien apenas le importaba nada se sintiera tan nervioso. ¿Sabías que esto no terminará cuando quede embarazado? Cuando nazca el bebé, papá nos matará a los dos. Las palabras de Jeff hicieron que los ojos de Charlie se abrieran por la sorpresa. Sin embargo, eso fue menos sorprendente que el siguiente incidente que Jeff le contó. Entonces, ¿qué pasará después de que ambos muéramos? Tú, John Wick, volverá a casa tan pronto como escuche las noticias que te esperan. Matará a ese viejo bastardo. Los labios de Jeff temblaron como si solo pensar en el incidente fuera suficiente para asustarlo, hasta el punto de no poder dormir. P-Bay está dispuesto a permitirte tener un hijo conmigo porque papá prometió que una vez que nazca el niño te devolverá a él, pero papá mintió. Sí, al final papá no cumplió su promesa porque si nos dejaba sobrevivir a los dos, mucha gente se enteraría de esto. En el futuro, intentaremos ayudar a ese niño. Pensó que para alguien como papá hacer cosas tan atroces no se consideraba excesivo en absoluto. Mientras al final obtuvieran ganancias, el hombre estaba dispuesto a hacerlo sin dudarlo. Cuando Bey se enteró de esto, se enojó mucho. Intentará entrar y matarlo. Será 10 veces más cruel que cuando peleó contigo, pero al final no será papá quien muera. Charlie contuvo la respiración cuando pudo completar el siguiente espacio en blanco sin esperar a que Jeff respondiera. Van a matar a Baby en casa, Charlie. La mano de Charlie, que sostenía el dorso de la mano de Jeff, tembló después de escuchar esas palabras. Sabía que si Jeff le explicaba esto, definitivamente sucedería. No importa lo que vio Jeff, si no intentaban cambiarlo, eventualmente sucedería. Hubo algunas cosas sobre las que intentó cambiar de rumbo, pero el futuro seguía así. Pero esta vez no podía permitir que eso sucediera, absolutamente no. ¿Cuáles son las posibilidades de que su plan tenga éxito? Charlie preguntó en voz baja después de sentarse en silencio durante mucho tiempo. Trató de calmarse por lo que escuchó y luchó duro consigo mismo entre cumplir su promesa de no mentir, incluida la protección de los sentimientos de Babe, y preservar las vidas de las personas que más ama, no solo una, sino incluso dos personas que tuvieron que acabar con sus vidas debido a este loco remolino. Las dos personas que más amaba tuvieron que pagar el precio por la desgracia de su vida, que él no podía permitir que llegara a ser así. Más alto que de otra manera, respondió Chet con firmeza. Por supuesto, siempre existe un riesgo en este método. Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, las posibilidades de éxito son mayores que las de otros métodos. Pero es muy arriesgado pretender haber tenido un accidente. Tenemos que hacerlo tan realista que todos crean que realmente mueres en ese accidente. Eso no es un problema, eso es un problema. Jeff inmediatamente argumentó. Tiene que ser muy realista, pero no le creerán si realmente estás muerto, así que tenemos que preparar todo muy bien.